Bona nit a tothom, buenas noches a todos. Hoy tenemos una nueva webinot con Concha Carballo, nuestra especialista fiscal, que tiene los conocimientos, yo creo que muy bien puestos para podernos explicar precisamente el tema de hoy, que el tema de hoy es los aspectos fiscales. ¿Pero fiscales de qué? De lo que ella domina perfectamente: la constitución, la liquidación, el aumento y la reducción de capital de las sociedades de capital. Entonces, Concha, muchas gracias como siempre por la posibilidad que nos brindas de tu asistencia y conocimientos, y cuando quieras puedes empezar. Gracias. Muchas gracias a vosotros y sobre todo al Colegio Notarial por darme la oportunidad de presentar todas estas operaciones y los conocimientos que pueda tener sobre estos temas, que para mí son muy importantes y trascendentales en el día a día de la actividad notarial y también de la actividad de los abogados. Lo fundamental que quería plantear es que estas operaciones societarias tienen muchos impuestos que confluyen. Entonces, el problema fundamental es que cuando hay una operación de constitución, de ampliación, de reducción, de disolución o liquidación, normalmente solamente se piensa en la operación societaria que conlleva la tributación indirecta, es decir, operaciones de ITP a JD, de actos jurídicos documentados, como he reiterado, y lo que es la propia impuesto de operaciones societarias, sin tener presente muchas veces que junto con esto confluyen una serie de impuestos directos más que pueden a veces dificultar o al menos encarecer la operación y la tributación de la misma. En estos momentos lo que yo pretendo es hacer un resumen de todos los impuestos indirectos que confluyen, sobre todo la compatibilidad e incompatibilidad entre IVA, ITP, AJD, operaciones societarias, y también, más brevemente, la tributación de los impuestos directos, ya sean para personas físicas o para personas jurídicas. El planteamiento que he hecho está dividido en varias partes. La primera, tenemos los aspectos básicos, que veréis que son los impuestos que inciden en las operaciones societarias, la compatibilidad o incompatibilidad con otros impuestos que ya hemos hablado muchas veces en estas ponencias y en otras, y las operaciones sujetas y no sujetas al impuesto. Entre paréntesis están puestos las diapositivas que corresponden a cada uno de los puntos. A continuación, hablaremos de la constitución y de la ampliación de capital, con los aspectos básicos, que estarán en la diapositiva 13, los supuestos especiales, que estarán en la diapositiva 14, la aportación de inmuebles, muy importante, en la diapositiva 15, y los impuestos directos en la diapositiva 16. Continuaremos con la reducción de capital y, como nota, fijaros que al margen he puesto dos colores. La Constitución lleva un tipo de color y la reducción lleva otro al margen, para que sepamos distinguirlos cuando en el día a día vosotros queráis consultarlo, que por colores os podéis situar más fácilmente. La reducción de capital se compone de cuando la reducción de capital es sin devoluciones de aportaciones, que estará en la diapositiva 18, cuando la reducción de capital es con devolución de aportaciones, que estarán en las diapositivas 19 a 21, cuando la devolución de aportaciones, los impuestos directos que confluyen, cuando es sin devolución de aportaciones, ya veréis que no hay ningún impuesto directo que conlleve aparejado. Un punto importante es la adquisición de acciones propias y varias cuestiones de interés que he sido capaz de clasificar y que seguro que alguna me he olvidado, pero que la intención es de remarcar las que me parecen más importantes y estarán en las diapositivas 24 a 26. La disolución de sociedades, con otro color, comprende los aspectos generales, diapositivas 28 y 29, los impuestos directos, 30 y 31, y una consulta vinculante que me ha parecido muy interesante, que es la 1893/21, que es un caso muy completo y está contemplado en las diapositivas 32 a 34, y por último, la cesión global de activos y pasivos, que estará en la diapositiva 35. Y con estas diapositivas vamos a empezar ya los aspectos básicos. ¿Qué impuestos inciden?
Los impuestos que inciden en cualquier tipo de operación de las que estamos tratando son unos impuestos directos y unos impuestos indirectos. Los impuestos directos, que como os comentaba, lo comentaremos brevemente, son el impuesto sobre sociedades, IS, el impuesto de renta de personas físicas, IRPF, el impuesto sobre el valor de los terrenos, el incremento conocido como plusvalía municipal, que todavía lo tenemos ahí y parece que se va a endurecer más, impuesto de IVT. Y impuestos indirectos tenemos impuestos sobre valor añadido, que ya veréis que en algunas veces es compatible con ITP, AJD, operaciones societarias. Aquí me he permitido hacer un cuadro que me encanta y que lo he hecho, muchas veces en todas las exposiciones que hago. Es mi caballo de batalla y es como si fuera no sé, el astro que me protege, que son todas las compatibilidades de impuestos ITP, AJD, IVA, impuestos de sucesiones y donaciones. Para mí es fundamental que este cuadro se tenga siempre presente en cualquier operación mercantil o sucesoria que se realice. Transmisiones patrimoniales es incompatible con operaciones societarias, es decir, ITP, AJD, operaciones societarias, los tres son incompatibles entre sí. TPO es incompatible con IVA, ¿por qué? Porque hay una transmisión. Entonces, la transmisión o tributa por TPO cuando es persona física o no sujeto pasivo del IVA, o tributa por IVA cuando es una persona que es sujeto pasivo del IVA y que lo que transmite es un bien afecto a su actividad económica. Y el TPO ya sabemos que es incompatible con sucesiones y donaciones. Lo he puesto el de sucesiones y donaciones porque creo que es importante tener el cuadro completo. Operaciones societarias, incompatible, como os he dicho, con TPO, incompatible con AJD, compatible con IVA, fundamental para analizar luego las operaciones que vamos a ver, y compatible con ISD. Actos jurídicos documentados, incompatible, incompatible, compatible, incompatible. ¿Con qué? Incompatible con todo lo que son comprendidos en ITP, AJD, que son transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y operaciones societarias, y incompatible con impuestos de sucesiones. Muy importante, os he puesto un asterisco que, bueno, se da por conocido, y es que evidentemente es incompatible con la cuota gradual de AJD, porque sí que es compatible con lo que nosotros llamamos el papel timbrado, que es la cuota fija de AJD. TP y operaciones societarias son incompatibles entre sí, y así lo dice el artículo 1.2 de... ¿Qué ha pasado? Vale. El artículo 1.2 del texto refundido, porque prevalece el principio de unidad. Operaciones societarias prevalece con TPO. Y así lo dice, entre otras, una consulta de la Agencia Tributaria Catalana, 99/21, pero hay muchas más. TPO y operaciones societarias son compatibles con AJD, documentos notariales. O sea, fijaros, lo del papel timbrado. Pero son incompatibles entre sí. Y el IVA, el IVA ya veremos que tiene su miga en todas esas operaciones. Es incompatible con TPO, por lo que os decía antes, pero es compatible con AJD y es compatible con operaciones societarias. La normativa de los impuestos indirectos, que lo sabemos todos, es el Real Decreto Legislativo 1/93, de 24 de septiembre, el Real Decreto 828/95, la Ley 22/2009, que es muy importante porque es la financiación de las comunidades autónomas por el tema de que cada comunidad autónoma tiene su propia tributación, como sabemos. La Directiva 2008, que es relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales. Y la Ley 37/92, tan conocida por nosotros, que es la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. ¿Qué operaciones son sujetas a TPO? A operaciones societarias. La Constitución está sujeta pero exenta. El aumento con o sin prima de emisión está sujeto pero exento. La reducción está sujeta. La disolución y liquidación está sujeto. Repitiendo, operaciones societarias es compatible con IVA. Por lo tanto, estas operaciones pueden tributar por operaciones societarias y pueden tributar por IVA según la casuística que luego veremos. Operaciones no sujetas. Las operaciones de reestructuración, acordaros que en dos exposiciones anteriores hablábamos de las operaciones de reestructuración
acogidas precisamente a la ley de neutralidad fiscal. Entonces, estas operaciones de reestructuración están no sujetas a operaciones societarias. Están no sujetas los traslados de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de sociedades de un Estado miembro a otro, de la Unión Europea. Está no sujeta a la modificación de escritura de constitución o estatutos de una sociedad. Está no sujeta la ampliación de capital con cargo a la prima, porque es un simple traspaso, pasamos de capital a prima de emisión, un puro asiento contable. Y os he hecho un asterisco para que veáis que el tratamiento tributario de las operaciones de reestructuración fue analizado en el webinar 45 y aquí os doy el enlace por si alguien, cuando lo estudiéis, tiene interés en recordarlo. Entramos ya en la constitución y ampliación de capital y vamos a seguir los aspectos básicos, casos especiales, aportación de inmuebles, impuestos directos que os he hablado antes, como índice. Vale. La constitución de capital y la ampliación de capital, ya os he dicho antes que en operaciones societarias está exenta. La base imponible es el nominal de la operación más la prima de emisión, como regula el artículo 25 del texto refundido y el 64 del reglamento. Casos especiales. Aquí tenemos la Primera Guerra. Caso especial es una aportación de un bien con carga hipotecaria, por ejemplo, que es asumida por la sociedad. El valor del bien aportado es el capital suscrito, es superior al capital suscrito. Ampliamos con un inmueble, aportamos un inmueble que vale 400, pero asumimos una hipoteca de 200. ¿Cuál es el valor del capital? 400 del valor menos 200 de la carga hipotecaria, 200. Ampliamos capital por 200. El valor del bien es el capital suscrito, 200, más la asunción de deuda, 200. Y el valor neto de la aportación será el valor de los bienes y derechos menos las deudas asumidas por la sociedad. Esto fue fruto de una gran polémica. Y al final, las sentencias del Tribunal Supremo, que aquí se reseñan ya en casación, nos decía que efectivamente aquí hay dos convenciones perfectamente delimitadas y separables. La primera, la suscripción de capital, operaciones societarias, y la segunda, la asunción por la entidad del crédito hipotecario, que se tributaría por TPO. O sea, fijaros, una ampliación de capital con inmueble con carga. Si la sociedad asume la carga, nos encontramos con que hay dos convenciones. Operación societaria por el neto y transmisiones patrimoniales por el bien grabado. A mí me decían muchas veces, pero bueno, entonces, ¿qué pasa si el aportante se queda con la carga? Bueno, pues no pasa nada. El aportante tiene una carga que la va a pagar y que no le sirve absolutamente para nada porque no es deducible de nada, simplemente es un importe que tendrá que pagar a cambio de nada, pero sí que recibe mayores acciones de la sociedad. Normalmente las operaciones que se realizan son con carga, como ya sabéis. Y luego veremos que en la reducción de capital no rebaja la carga. Y luego veremos la diferencia entre ampliar con carga o entregar un bien hipotecado a un socio por reducción de capital o por disolución de sociedades. El Tribunal Supremo, como os decía que hay dos convenciones perfectamente separadas. La primera, suscripción, y la segunda, asunción de deuda. Aquí, aparte de las sentencias del Tribunal Supremo, que ya nos han aclarado todos los aspectos tan controvertidos que teníamos, tenemos la consulta, varias consultas, entre ellos tenemos una consulta vinculante que he marcado aquí. Y las bases imponibles, está claro que no son coincidentes, es decir, una base imponible de operación societaria será el valor neto del bien y la base imponible de TPO sea el valor de la carga que se está asumiendo. Veamos algún caso especial. La tributación con aportación de inmuebles. A ver, aparte del tema de si se aporta con carga o no se aporta con carga, está el tema de que esto me preocupa bastante en el día a día de las notarías y de los profesionales porque no queda, yo creo que no es suficientemente conocido o a lo mejor no sé qué pasa, pero que cuando se hace una ampliación de capital con un bien inmueble no se tiene en cuenta el impuesto sobre el valor añadido. ¿Vale? ¿Por qué? Vamos a ver, si el aportante es persona física, que es un particular, que no tiene nada que ver con el impuesto sobre el valor añadido, en este caso solamente se devenga la plusvalía municipal a cargo del aportante. ¿Vale? Si es una persona jurídica o el bien es de una persona física que está afecto a una actividad económica, además tenemos que tener en cuenta que si es primera transmisión, tributará por IVA. ¿Vale? No tributará por AJD
porque operaciones societarias es incompatible con AJD, pero sí que tributa por IVA. Y si en segunda o ulteriores transmisiones no tributa por TPO, o puede tributar, no tributa porque es incompatible con operaciones societarias, pero puede tributar por IVA si hacemos la inversión del sujeto pasivo, por renuncia a la exención. O sea, esto es muy importante que lo tengáis presente. Es decir, siempre que se aporta un bien, por ejemplo, un caso bastante común es aportar un terreno. Entonces, bueno, voy a hacer una ampliación de capital de una sociedad con otra o de una persona que es constructor o promotor, voy a aportarlo a una sociedad. Cuidado. O aportas una rama de actividad, en cuyo caso no habrá tributación, porque habrá diferimiento, porque nos estaremos acogiendo al régimen especial de fusiones, o si solamente aportas este bien, está claro que tendrá operaciones societarias que estará exento, pero sí que tributará por IVA, porque la sociedad que lo asume está adquiriendo un bien que está afecto a una actividad económica. Y hemos dicho que el IVA es compatible con operaciones societarias. La tributación por aportaciones de otros bienes y derechos, pues exactamente igual. Si es por persona física, no hay impuestos directos, no hay más impuestos, perdón, indirectos, y si es persona jurídica o está afecto a una actividad económica, aquí sí que cabe la tributación por IVA, no a JD por incompatibilidad con operaciones societarias. De aquí sí que no cabe la renuncia a la exención porque no estamos hablando de un bien inmueble. A ver, la tributación por aportación de un bien inmueble por un no residente, ¿vale?, que es para constitución a ampliación de una sociedad, no procede la retención del 3%, porque ya lo dice la propia norma en el artículo 25.2, segundo párrafo. Es una pregunta muy cotidiana, es decir, pregunta normal. Oye, estoy aportando un bien inmueble que es de un no residente a una sociedad. ¿Tengo que hacer la retención del 3%? No, lo dice expresamente la norma. No hay retención. Y aquí os he hecho un pequeño esquemita para el tema de la aportación de un inmueble, ¿vale? Entonces, fijaros, el primer cuadro dice, si quien hace la aportación es un sujeto pasivo del IVA, el bien o derecho queda agravado por este impuesto. Artículo 822 de la ley del IVA. ¿Dónde está la clave? La clave está en la persona que transmite el bien o constituye el derecho o presta el servicio, ¿vale? Si es sujeto pasivo del IVA, no. Si es empresario quien transmite, persona física o jurídica, tributa por IVA. El IVA es incompatible con TPO. El IVA es compatible con operaciones societarias. Es incompatible con AJD porque prevalece operaciones societarias sobre AJD. Y el IVA es compatible con AJD, salvo anterior porque prevalece operaciones societarias. O sea, sería incompatible con operaciones societarias si está sujeto a operaciones societarias, y suponeros que lo que hace es, en lugar de hacer una aportación a una sociedad, lo que hace es una venta. Por eso he hecho esta nota, ¿vale? Adicional. Impuestos directos. A ver, cuando hay una aportación dineraria, no hay ninguna tributación en la persona que aporta. Dinero, dinero, no hay incremento de patrimonio. El dinero es dinero y no hay variación patrimonial, salvo que sean divisas, en cuyo caso ya estaríamos pensando en el cambio que hoy estamos muy actuales. Si es una aportación no dineraria, el aportante tiene una repercusión en su impuesto directo. ¿Impuesto directo qué es? Impuesto de renta a personas físicas o impuesto de sociedades. ¿Cuál es el valor por el cual se aporta? El valor de mercado, y en inmuebles tenemos el valor de referencia, o que sería el de aportación si este es superior. Atención, fijaros que cuando hablamos del valor de referencia, ya decimos que el valor real en estas operaciones queda sustituido por el valor de referencia, siempre que éste sea superior al pactado. Y esto lo dice muy clara la norma. Un notario, cuando le pasé este cuadro a ver qué le parecía para someterlo a su consideración, y me decía, Concha, ¿tienes claro que operaciones societarias también impera el valor de referencia? Digo, sí, tengo claro que en operaciones societarias impera el valor de referencia, porque directamente te están remitiendo a este valor, la propia norma. ¿Sí? Uy, qué mal me ha quedado eso de reducción de capital, se me ha salido. Bueno, la reducción de capital, tenemos aquí los puntos que os he explicado antes. Y cuando no hay devolución de aportaciones, no hay problema. ¿Por qué? Porque como no hay desplazamiento patrimonial, no hay ninguna tributación, ¿vale? ¿Cuándo no hay tributación alguna? ¿Cuándo no hay desplazamiento patrimonial a los socios? Cuando se hace para constituir reserva legal,
Se traspasa de capital a reservas. Eso es un mero asiento contable. O sea, tenemos aquí el capital lo teníamos en el activo, tenemos, perdón, en el pasivo, tenemos las reservas en el pasivo, lo que hay de pasivo a pasivo. Incremento de pasivo en una cuenta, disminución de pasivo en otra, no hay movimiento más que contable. Tampoco hay tributación para constituir la reserva voluntaria, lo mismo, capital a reservas. Tampoco en condonación de dividendos pasivos en las sociedades anónimas y tampoco cuando es fuera compensación de pérdidas en el supuesto de desequilibrio patrimonial. Todos estos casos en que no hay desplazamiento patrimonial a favor de los socios, no hay tributación. Entramos ya cuando hay devolución de aportaciones, que aquí sí que tenemos tributación. Operaciones societarias, lo primero. Sujeto pasivo es la persona que recibe los bienes o derechos. ¿Vale? Esto ya lo dice el artículo 23. Si el socio es persona física, queda por persona física, y si es persona jurídica, lo recibirá la persona jurídica y sea el sujeto pasivo que tendrá que pagar el 1%. El artículo 24 del texto refundido contempla también los responsables subsidiarios y dice que son los administradores que hayan intervenido en el acto sujeto al impuesto siempre que se hayan hecho cargo de la entrega de los bienes. Esto es muy importante porque la administración en estos momentos está derivando responsabilidades subsidiarias. Pues tenerlo presente cuando se haga una operación que hay que valorar. ¿Cuál es la base imponible? La base imponible es el valor de los bienes y derechos entregados a los socios. Lo dice así el artículo 25 del texto refundido y el 64 del reglamento. El artículo 25.4 está remitiendo al artículo 10, por lo que en el caso de inmuebles se atenderá al valor de referencia, que eso comentaba antes. Si tú lees el artículo 25, dices no, en operaciones societarias no actúa el valor de referencia. Pero es que el 25.4 te remite el apartado al artículo 10 y en el artículo 10 sí que te dice que en caso de inmuebles se atenderá al valor de referencia. El tipo impositivo es el 1% de operaciones societarias y luego veremos la casuística más importante. Aquí os he hecho dos consultas para que, bueno, pues para que tengáis dos consultas reseñadas. Voy a beber agua que me estoy embalando. Vale, aquí tenemos la reducción de capital, seguimos con devolución de aportaciones. Seguimos con la casuística. Aquí tenemos la normativa, que es el artículo 19.1.1 y el 75.4 y la ley de sociedades de capital, el 317 y siguientes. Y te dice, con carácter general, está sujeta siempre que se produzca un traslado o desplazamiento patrimonial, como hemos dicho antes. No obstante, cuando no se produce un traslado patrimonial, evidentemente no habrá tributación. Esta regla se extiende a los supuestos de disolución siempre que no hay devolución de bienes o derechos a los socios. Es decir, cogemos una disolución de sociedad en que la sociedad no tiene nada de nada, evidentemente no hay nada que tributar porque no hay nada que recibir. Y tampoco se produce ninguna transmisión en la sociedad a favor de los socios y no se trata de una operación no sujeta. Esto impide que podamos someter a operaciones, actos jurídicos documentados. Es decir, si tenemos arriba que no tributa por operaciones societarias porque no hay traspaso a los socios, evidentemente tampoco tributaría por AJD, aunque se comente en escritura pública y se escribe en el registro mercantil. ¿Por qué? Porque está sujeta a operaciones societarias es incompatible con AJD. ¿Sí? ¿Y algo más? Sí, algo más. Cuando se reciben bienes o derechos sujetos a IVA, que es lo que os decía antes, el socio que los recibe satisfará el IVA repercutido por la sociedad. Para el socio es IVA soportado. Habrá que realizar su deducibilidad en el caso de que a su vez sea sujeto pasivo del IVA. Por ejemplo, tenemos una sociedad, se disuelve y trasladamos al socio un solar. Evidentemente este solar lleva IVA. Entonces el socio se convertirá o no en sujeto pasivo del IVA. Si lo que va a dedicar el solar es a tenencia pura y llana, no. Pero si con ese solar va a realizar una actividad económica, evidentemente será menos coste. ¿Por qué? Porque será IVA soportado que se lo podrá deducir. El IVA siempre encarece las operaciones cuando no se los pueden deducir. Eso es muy importante. El IVA es neutro cuando juega IVA repercutido, IVA soportado. Y el IVA es coste cuando es un consumidor final. Sin embargo, si lo que hacemos es entregar un inmueble, por ejemplo, un local de negocio, está arrendado, entonces, ¿qué ocurre? El socio recibe un local arrendado. Desde el punto de vista de la ley de IVA, el socio que recibe un local arrendado se convierte en arrendador a efectos del IVA.
Por consiguiente, en este caso, el local de negocio se transmitirá al socio con IVA y el socio que lo recibe se lo podrá deducir de los alquileres que los sucesivos tenga por IVA, al margen, evidentemente, de que se tienen que cumplir todas las obligaciones formales que implican darse de alta en el censo del IVA, etcétera, 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 que eso ya es otro tema, ¿vale? En caso de que lo que entregas son productos financieros, no hay IVA, simplemente hay operaciones societarias, ¿vale? Y además tendremos que en la reducción de capital juegan los impuestos directos en la sociedad y en los socios. La sociedad que transmite, esto es muy importante porque es que disolver una sociedad o constituir una sociedad tampoco es tan fácil. Yo siempre digo que constituir es más fácil, pero disolverla cuesta mucho dinero cuando hay patrimonio que transmitir. En la sociedad que transmite tiene que pagar impuesto de sociedades por diferencia entre el valor del bien que entrega el socio y su valor neto contable. Si es un bien que es susceptible de amortización, su valor neto contable será el valor de adquisición menos las amortizaciones, con lo cual sí o sí va a tener, casi seguro, un incremento de patrimonio que va a tributar en el impuesto de sociedades. El socio que recibe, o sea, la sociedad ya sabes que tenemos lo que se llamaría plusvalía del muerto, por decirlo de alguna forma, plusvalía de la sociedad que reduce o que se muere, ¿vale? Y el que lo recibe, ¿qué le pasa? Bueno, pues el que le recibe, si es un socio persona jurídica, tendrá también un ingreso tributable por diferencia entre el valor que adquirió y el valor de los bienes que recibe a cambio. Eso tendrá un ingreso tributable. ¿Pero qué ocurre? Que si es persona jurídica y se cumplen unos determinados requisitos, que tenga más del 5% de participación y que la participación esté durante más de un año, que son los requisitos que marca la ley del impuesto de sociedades, entonces tendremos una exención del 95% por doble imposición. Esta exención antes era el 100%, la deducción por doble imposición, pero a partir de este año ya es el 95%. Si quien recibe es un socio persona física, ¿qué pasa? Que el importe que lo recibe reduce el valor de adquisición de las acciones de la sociedad que reduce capital. ¿Qué pasa? Que lo reduce hasta que el valor de adquisición sea cero. Y a partir de que el valor de adquisición sea cero, tributa como rendimiento de capital mobiliario. O sea, se integra en su renta como si fuera un dividendo. Por lo tanto, cuando dicha reducción de capital procede de beneficios no distribuidos, tened en cuenta que prácticamente la totalidad de los beneficios no distribuidos te van a tributar como rendimiento de capital mobiliario, que al año que viene ya sabéis que sube. Aquí tenemos la peculiaridad de las acciones propias. Si la sociedad adquiere acciones o participaciones a un socio previamente identificado y por un precio estipulado en la Junta General, no está sujeta a la reducción de capital a operaciones societarias, según el TEAC de 16 del 11 del 2017. Sin embargo, en relación con la reducción de capital por amortización de acciones, el Tribunal Supremo ya sabéis que declaró nulos los artículos que le hacían tributar. Y lo curioso es que la base imponible, o sea, se tiene que presentar, es curiosísimo, con base imponible cero, porque si no la Generalitat no te deja. O sea, en la liquidación, base imponible cero. ¿Qué le pasa al socio? Lo del socio, si es un socio persona física, es un problema. ¿Por qué? Porque la federación afecta a la totalidad de las acciones del socio. Es decir, el socio se separa, el socio reduce capital y hay una ganancia patrimonial. Hay una regla especial de separación de socios y si no afecta a todas las participaciones, nos tenemos que ir a la norma de devolución de aportaciones que tributa por capital mobiliario. Pero esto no creo que sea objeto de esta sesión, porque sería objeto de una sesión mucho más amplia, cuál es la repercusión en la renta del socio, etcétera. Simplemente que cuando hagáis una operación de reducción de capital, decirle a vuestros clientes que tengan en cuenta, o al asesor que los presenta, que tengan en cuenta las repercusiones que pueda tener en la renta del socio persona física o persona jurídica. Operación acordeón. ¿Qué pasa? Bueno, la DGT, en la consulta esta y en otras más, dice que la ampliación es un hecho imponible, que está sujeta y exenta, que la reducción es otro hecho imponible, que está sujeta y no exenta, porque son dos hechos imponibles, y la sujeción de ambas operaciones a operaciones societarias determina que no están sujetas a otras modalidades del impuesto, como actos jurídicos documentarios y TPO.
Aquí tenemos qué pasa con la renta, que os hago una pincelada simplemente. La reducción de capital mediante devolución de aportaciones a los socios y ampliación de capital simultánea con cargo a reservas constituye un reparto encubierto de dividendos. ¿Qué pasa? Normalmente te dice un cliente, viene a verte al despacho y te dice, oye, mira, yo tengo estas reservas, me las quiero distribuir, pero como resulta que mi capital social que yo aporté es mucho más pequeño, lo que hago es, hago una ampliación de capital y luego hago una reducción y me quedo con mis reservas. Y dices, no, chiquito, si tú pagaste 5 por el valor nominal de las acciones y tú recibes 15, está claro que esos 10 proceden de beneficios no distribuidos y tributan como si fueran reparto de dividendos con las retenciones correspondientes. Os recuerdo que esto es muy curioso y no sé si alguno estará en su puesto, yo tengo clientes que lo están, el tema de las famosas sociedades de transparencia fiscal y las famosas sociedades patrimoniales. No sé si os acordáis que hace mucho tiempo están las sociedades de transparencia que tributaban los socios por atribución de las rentas porque no tributaba la sociedad, etc. Bueno, pues todavía se mantiene que las reservas que proceden de sociedades en transparencia fiscal o de sociedades patrimoniales no están sujetas ni a retención ni a tributación. ¿Por qué? Porque ya tributaron en su día por atribución directa. Entonces es importante que si tenéis algún caso, se haga constar en la memoria la separación de ambas reservas. Es decir, reservas normales, reservas por sociedad patrimonial y reservas en transparencia fiscal. Yo lo hago constar siempre para que me quede de cara a una futura comprobación que no tienen que tributar. ¿Te aburres? No. Vale. Bueno, el importe de la devolución de aportaciones, lo que os decía antes, que procede de beneficios no distribuidos, paga como rendimientos de capital mobiliario. Soy un poco pesada con este supuesto, pero es que me preocupa porque la gente no se da cuenta. Y cuando llega la declaración de renta, como resulta que esto, las reducciones de capital, las operaciones de ampliación, se comunican a la Hacienda Pública tiene ese concepto. Y entonces ve que en su información fiscal aparece. Y es muy posible que te llame y te diga, oye, ¿tú qué has recibido? ¿Y por qué no tributas? Por lo tanto, esto hay que tener muy en cuenta, ¿eh? Y esto es lo que os he explicado antes, que soy muy pesada, pero en la ampliación de capital no tributa cuando hay una carga por TPO, la carga, y por operaciones societarias exentas, lo que es el valor neto. Sin embargo, en reducciones de capital, ¿cuál es la base? La base es el total de bienes sin deducir ni cargas ni gastos que se entrega al socio. Esto es un criterio que, al regular la base imponible, la ley cuantifica ya por el valor bruto, no cuantifica por el valor neto, que la tributación del inmueble, que es en su caso que se puede adjudicar al socio, queda dentro de operaciones societarias, que es incompatible con TPO. Y, por lo tanto, la Dirección General de Tributos ya establece que, como criterio básico, que antes también había sus polémicas, después de sentencias diversas, lo adquiere como criterio básico que los bienes que se adjudican al socio, cargados con una hipoteca, no tributan con deducción de la hipoteca ni por transmisiones patrimoniales. Tributan, en su caso, por IVA, que es compatible por operaciones societarias, y por operaciones societarias al 1%, tomando como base el valor bruto, sin quitar ni cargas ni gastos. Bueno, entramos ya. ¿Vamos bien? ¿Sí? En disolución de sociedades. Lo mismo. Cuando hay disolución de sociedades tenemos los impuestos indirectos, operaciones societarias al 1%. En la delimitación del hecho imponible de ese tipo de operaciones, el Tribunal Supremo, igual que el tema de las reducciones, ha entendido que para que, como el desplazamiento patrimonial está producido cuando a los socios le adjudican bienes, está claro que es como si fuera una reducción de capital, es decir, que tienen que tributar sí o sí. La forma en que se produce la adjudicación a los bienes, está claro, incluidos los bienes inmuebles, es lo que nos determina el valor total de la operación por operaciones societarias y, como antes os he dicho, en este caso, disolución igual que reducción de capital, no se quitan ni cargas ni gastos. Aquí puede darse un exceso de adjudicación al socio. Imaginaros que hay un socio que lo que recibe es un exceso de adjudicación en relación con lo que le correspondería.
Este exceso de adjudicación sí que está sujeto a TPO, porque ya no es exactamente proporcional a su participación, sino que recibe un bien que está valorado por encima de lo que le correspondería. Y entonces, en este caso, hay dos hechos imponibles. La operación de disolución, modalidad de operaciones societarias, y el exceso de valor que le corresponde a cada socio, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas según las consultas vinculantes y la propia norma y la propia práctica. ¿Valor de referencia? Valor de referencia siempre, salvo que el valor de adjudicación sea superior al de referencia. En un bien inmueble iremos al valor de referencia. Sí o sí, bueno, y si no, que hay muchos bienes que no tienen valor de referencia, como por ejemplo las naves industriales no tienen valor de referencia. Entonces tienes que guiarte por las instrucciones de la Generalitat, que es el valor catastral por el coeficiente en función de donde el municipio que le corresponda, el distrito que le corresponda, que es altísimo. He hecho una operación esta tarde, un cálculo, y es altísimo. Si hay valor de referencia y realmente es superior al valor real, tienes que hacer la tasación y luego pedir una revisión del valor catastral y luego devolución de ingreso indebido. Lo que tienes que hacer es recurrirlo. Claro, pero primero pagar. Tienes que liquidar, pagar primero, sí. Primero liquidar, pagar, pedir la revisión del valor catastral y a continuación, si lo reduce por esa diferencia, solicitar la devolución, ¿no? O bien, si no estás conforme, simplemente decir que tu valor real por tasación es tanto, sin necesidad de reducir el valor catastral. Por tasación es tanto, no estoy conforme, y entonces viene todo el proceso aquel de ingresos indebidos que lo pasaban al catastro, que el catastro lo pasaba a la Generalitat, etcétera. Complicado, muy complicado. El procedimiento es tan complicado que yo en esos momentos no encontraba a nadie que reclame, salvo que sea, evidentemente, un importe muy alto. Si es un importe muy alto, vale la pena. Si no... ¿Eso te sirve luego cuando tú transmitas para reducir tu ganancia patrimonial? No. Hay una consulta que la puse en uno de los últimos flashes, diciendo que el valor de referencia no es... o sea, si tú lo bajas o tú lo subes, bueno, que el valor de referencia en la adquisición y en la enajenación no es realmente el incremento en renta, que el incremento o variación en renta es la diferencia entre valor real de adquisición y valor real de transmisión. ¿Esto no tiene sentido? No. Esto no tiene pies ni cabeza. Hay una consulta reciente que nos quedamos un poco así. O sea, no hay... Inconstitucional. ¿No? Bueno, todo. Solamente es esto. O sea, yo creo que ya están en proceso de... Sí. Sí. O sea, para unas cosas buenos y para otras malos. Pero bueno. Cosa diferente, sí. Vale. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el sujeto pasivo en la disolución de sociedades? Como en la reducción, el socio. La base imponible, ya os lo he dicho, el valor de mercado de los bienes y derechos que recibe. Comunidad autónoma competente, eso es importante, la del domicilio fiscal de la sociedad. Es decir, yo tengo mi actividad en Madrid y mi domicilio fiscal es aquí en Barcelona, la comunidad competente de operaciones societarias es donde yo tengo el domicilio social y el domicilio efectivo de la sociedad. Entonces, sin embargo, si nos encontramos con que hay un exceso de adjudicación por la entrega de un inmueble que está radicado en Madrid, la comunidad competente para este exceso de adjudicación es donde radica el inmueble. Fijaros que el inmueble siempre arrastra la tributación. Tanto arrastra la tributación, que yo siempre me repito con este tema, que la donación de un bien inmueble que está en Madrid, de padres a hijos, no tributa. Porque está el inmueble radicado en Madrid, y en Madrid no tributan las donaciones. ¿Sí? ¿No lo sabíais? Sí, arrastra donde está el inmueble para la comunidad autónoma. Claro, pero si arrastra donde está el inmueble, lo que no tiene sentido es que la donación, ¿vale? Que siempre es a cargo del que recibe, ¿vale? Si recibe el que está aquí, lógicamente tendría que tributar, pero como hay inmueble, pues no tributa. Pasa que yo he valorado que me sale más a cuenta si hacer una donación de un inmueble que está en Madrid, que es mío, o hacerle la donación del dinero para que él compre el inmueble, para que el hijo compre el inmueble. Yo he llegado a la conclusión de que es más barato muchas veces que yo le dé el dinero y que compre el inmueble por la donación del 579. Tributando el IVA. Y porque allí no tributas. Porque hay que valorarlo, porque allí es que además allí el tipo impositivo de transmisiones es el 7, ¿no? O el 6. Sí. Bueno. Lo que sí es compatible con operación societaria que vas a tributar
en la comunidad autónoma que corresponda, independientemente del bien inmueble que tributa. Exacto. Operación societaria donde tiene el domicilio de la sociedad y el exceso de adjudicación donde radica el inmueble. Bueno, aquí he puesto atención al IVA como en la reducción de capital. Aquí hay un cuadrito de la tributación, impuestos directos, y es que me ha gustado hacer un cuadrito para que vierais un poco cómo funciona, ¿vale? Vamos a ver, la sociedad que se liquida, disuelve, liquida. La sociedad que se disuelve y que se liquida, resulta que tenemos, imaginaos que lo que tiene es el valor de mercado igual al valor neto contable, ¿vale? No hay tributación en la sociedad. Yo tengo un valor de mercado de 10, mi valor neto contable, que es valor de adquisición menos amortizaciones, es de 10, no tributo. El valor de mercado es superior al valor neto contable. Evidentemente, se integra como un beneficio en la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad. Y va al tipo general de sociedades, porque en sociedades no hay un tipo especial para ganancias patrimoniales. Va en el saco común de otros ingresos y de otros gastos. Si el valor de mercado es inferior, se integra como una pérdida en la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad que se liquida. ¿Y el valor de mercado será el valor de referencia otra vez? El valor de mercado en disolución de sociedades es el valor de referencia. Pues aquí iremos al valor de referencia. Y si no hay valor de referencia, entonces quizás juega lo de la comunidad autónoma y el porcentaje que... Exacto, catastral por coeficiente. En el socio, hemos dicho sociedad y ahora vamos a ver el socio. En el socio, valor de mercado igual al coste de adquisición. No tengo tributación. Valor de mercado superior al coste de adquisición. Si es una persona física, se integra en el IRPC del socio, como si fuera una venta. Fijaros que yo siempre digo, cuando tú aportas a una sociedad, es como si vendieras a esa sociedad efectos fiscales del aportante. Cuando tú disuelves una sociedad o reduces capital y tienes un bien, es como si transmitieras ese bien, ¿vale? O sea que tenemos lo mismo. Entonces, si el valor de mercado es inferior al coste de adquisición, pues se integra en la renta de la persona física por diferencia negativa, pero como es una pérdida a compensar, si no tienes pérdidas, pues te lo comes con patatas. Y este me ha gustado porque es una consulta que he encontrado muy completa. Os la quería comentar, que es la consulta 1893/21. Es una promotora que se liquida, es una promotora que se inactiva, que tiene inmuebles en su activo y que se adjudican a los socios, que son 2 personas físicas. Es un tema bastante común. Eso será sangrante, ¿no? Sí, sangrante. A ver, primero, la sociedad, impuesto de sociedades. Tiene que integrar en su base imponible de su impuesto el periodo impositivo, lógicamente, en el que se lleva a cabo la misma, la diferencia entre el valor de mercado, que en este caso sería el valor de referencia, y los elementos transmitidos y su valor fiscal. ¿Cuál es el valor fiscal? El valor neto contable, ¿vale? El IVA. Bueno, la entidad consultante tiene la condición de empresario o sujeto pasivo del IVA, porque es una promotora. Por tanto, las entregas de bienes y servicios están sujetos a IVA. Si el pobre socio que lo recibe se las queda y no las pone en funcionamiento en una actividad económica, pues se las come, no podrá deducirlo. Y además, plusvalía municipal, que será sujeto pasivo a título contribuyente, la sociedad consultante está como transmitente de la propiedad a título oneroso del terreno de naturaleza urbana, de acuerdo con lo dispuesto del artículo 106.1b del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. O sea que fijaros, sociedades, IVA, plusvalía municipal. Bueno, entonces vamos a ver, el socio que recibe el inmueble, como os decía antes, ¿qué pasa? Recibirá con IVA. Entonces, si el IVA se cumplen los requisitos para que la transmisión sea una primera entrega de edificaciones, estará sujeta y no exenta. Y si no, la transmisión tendrá la consideración de segunda entrega de bienes, ¿vale? Y estará sujeta pero exenta de IVA, sin perjuicio de la posibilidad de renunciar en caso de que el socio adquirente sea a su vez sujeto pasivo del IVA. Si se trata de un solar, siempre por IVA. Siempre por IVA. Y por último,
El tipo impositivo, 1%. El obligado al pago, esto es muy importante cuando hay disolución y liquidación de sociedades. El obligado al pago por el artículo 23 es el socio que recibe la parte proporcional de la cuota de liquidación. No es la sociedad, es el socio. O sea, la sociedad tiene impuesto de sociedades y el socio tiene toda su repercusión en renta, toda su repercusión en sociedades, toda su repercusión de plusvalía municipal y además está obligado al pago de operaciones societarias. Y en la base imponible, como se ha dicho antes, está la totalidad de lo que recibe sin deducción ninguna de gastos y deudas. Y por último, me ha parecido interesante hacer constar la cesión. Cuando dices que no son deducibles los gastos y las deudas, ¿a qué te refieres? De la cuota de liquidación. De la cuota de liquidación. O sea, la cuota de liquidación que recibe, tú imagínate que tú estás recibiendo una serie de inmuebles, ¿vale? Con una serie de cargas, acreedores, proveedores, que no has pagado antes, que tú lo estás asumiendo. Entonces, todo esto no se deduce. Pero sí, ¿qué hay que hacer? Sí que se asume la hipoteca. No, tampoco. No, porque la hipoteca no tributa por TPO, va todo por operaciones societarias, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Bueno, mi consejo es el de siempre, intentar liquidar lo máximo posible. Es decir, cuando hacéis una disolución y liquidación, quedaros con lo mínimo y entregar dinero. Porque si el dinero sí que no tiene repercusión más que dinero, ¿vale? No varía el valor salvo divisa, como decías tú antes. Salvo divisa, que estamos ahora muy de moda. Bueno, entonces la disolución de sociedades, por último, yo quería comentaros la cesión global de activos y pasivos, que es un proceso de disolución y liquidación, claramente. Operaciones societarias, el 1%, no es sin deducción de pasivos. El obligado al pago es el sujeto pasivo que lo recibe. Y quería comentaros que esta operación no entra en el artículo 76 de la Ley del Impuesto a Sociedades. Es decir, no se considera una operación de reestructuración societaria. La cesión global de activos y pasivos no se considera una operación de reestructuración societaria. Se considera una operación de disolución y liquidación. Y el otro, lo que hace, el que lo recibe, es como si lo comprara, dicho de alguna forma, ¿vale? Por tanto, fijaros lo que dice la consulta vinculante de aquí del 17, que dice: la disolución de una sociedad española adjudicando al socio los bienes y deudas de esta constituye un único hecho imponible por operaciones societarias que hay que tributar por operaciones sin deducción de deudas y gastos. Y arriba dice: el sujeto pasivo del impuesto es el socio de la sociedad. Entonces está muy claro que la acción global de activos y pasivos es una operación de disolución y liquidación. ¿Vale? Entonces resulta que no goza de los beneficios de... Eso es lo que dice el artículo 76 de la Ley del Impuesto de Sociedades. A tributar, tocar. Es como si fuera una disolución y liquidación. Bueno, y muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido clarificante. Y si tenemos alguna pregunta. Sí. No sé si tenemos alguna pregunta que queráis. ¿Sí? Bueno, pues parece que no tenemos. De todas maneras, ha sido muy ilustrativo, muy interesante, y yo creo que nos ha, por lo menos, dejado unos campos muy claros de los diferentes tipos de tributación en este tipo de operaciones, que efectivamente... He intentado ser lo más clara posible y además... Bueno, yo creo que muy clara. Muchas gracias. Y además la presentación quedará colgada en el colegio a vuestra disposición. O sea, sí. Yo siempre los cuelgo, los colgamos siempre. Con lo y cualquier cual, duda, pues, Juan. Ahora, realmente lo que me ha sorprendido es esta última consulta, que te diga que te hacen tributar obligatoriamente y luego que la misma administración dice, no, usted tiene que tributar por esto porque es el valor de referencia, y luego, a efectos de ganancia patrimonial, la misma administración se olvide de ese valor. Valor real. Eso no el tiene... valor que pongas. Entonces, el valor que realmente sea el valor. Eso no tiene sentido en ningún caso. No tiene sentido en muchas cosas con respecto al valor de referencia. Y además, tener en cuenta que va a haber un catastrazo. Para el 2023 se anuncia un catastrazo, con lo cual el valor de referencia lo van a subir. Se anuncia una mayor tributación en plusvalía municipal.
Se anuncia mayor tributación en rentas de capital, dividendos, plusvalías, base imponible del ahorro, que la intención que tienen es equilibrarla con las rentas de trabajo base general. Y se anuncia lo que yo creo que no va a prosperar, pero no lo sé, el impuesto de fortuna de solidaridad sobre grandes fortunas, que yo espero que no prospere. Al menos para las comunidades que realmente tenemos un impuesto ya. Quieren hacer una armonización. Claro. ¿Una pregunta? Sí, una pregunta. Sí. Vamos a ver, aquí nos dice Josep, ¿no? Si la sociedad es patrimonial, sin actividad económica y se disuelve adjudicando inmueble al socio, ¿quedará la operación sujeta a IVA? Sí. A ver, si es una sociedad patrimonial y realmente no tiene... Es que el concepto de patrimonial es muy relativo. Si es una sociedad patrimonial, pero que realmente se dedica al arrendamiento, desde el punto de vista, tener en cuenta que cuando la sujeción del IVA no viene porque sea patrimonial o no sea patrimonial, sino la sujeción al IVA viene por si es sujeto pasivo a efectos del impuesto. Es decir, si lo que tiene son inmuebles arrendados, evidentemente quedará sujeto a IVA y será sujeto pero exento. Si lo que tiene son solares y transmite un solar, quedaría también sujeto. Pero si es una sociedad que lo que transmite es su solar, que es el único bien que tiene la sociedad, evidentemente en este caso sería una operación no sujeta, como ya sabéis que hemos comentado algunas veces. ¿Sí? Sí, aquí tenemos también un comentario, lo ves, si en un derecho de separación del socio del 40% hay diferencia de tributación entre ir a autocartera o por reducción de capital con devolución de aportaciones. Bueno, la autocartera en este caso la podrían considerar como rendimiento de capital mobiliario, pero depende. Es decir, si lo que hace es adquirir y no hay esa separación de socio, no supone una reducción de capital inmediata, podría estudiarse como plusvalía en renta. Pero esto hay varias consultas y habría que ver cada caso concreto. Tenemos otra pregunta que dice, se ha dicho que respecto de la renta, el valor de referencia no determina la ganancia, pero se ha dicho que en el impuesto de sociedades, si hay un inmueble, sí determina el valor de mercado y la ganancia. ¿Es así? Sí, lo que yo he dicho es que en sociedades, como lo que recibes el bien con un valor de referencia, evidentemente opera el valor de referencia. Y lo que he dicho, que en personas físicas hay una consulta diciendo que en las transmisiones es el valor real de los bienes transmitidos, con independencia del valor de referencia. Eso es lo que he dicho. Muy bien. Aquí dice, me refiero a sociedad con inmuebles inactivos no arrendados. Sí, entonces si lo que hace es entregarle todos los inmuebles que son inactivos, evidentemente no habrá tributación por IVA, porque lo que está entregando es una sociedad que es inactiva. Las sociedades inactivas sin actividad económica, hay varias consultas y bastantes sentencias que consideran que no ejercen actividad económica y por lo tanto no son sujetos pasivos del IVA. Y otra cuestión, nos preguntan la incompatibilidad de operación societaria con AJD, ¿se aplicará también en reducción de capital donde los socios, persona jurídica, se adjudican inmuebles con renuncia a la exención e inversión del sujeto pasivo del mismo modo que en las ampliaciones? Sí, exacto, porque es incompatible. Sí. O sea, efectivamente es incompatible. Y después tenemos otra que nos dice, en el caso de las ganancias, no obstante, ¿se podrían dedicar a invertirlas en renta al ahorro para disminuir la tributación? No entiendo la pregunta. En el caso de las ganancias, no obstante, se podrían dedicar a invertirlas. Es que las ganancias patrimoniales, o sea, cuando hay una reinversión, esta reinversión no tiene nada que ver, claro, no juega, salvo que a lo mejor se está refiriendo él al tema, no se puede referir porque son vivienda habitual, no, claro, no le veo. Pagas, sí, no hay más. No. Muy bien. Salvo que me aclares la pregunta, tal como está planteada, Miguel Ángel, no la veo. Muy bien. No entiendo el poder disminuir la tributación con relación... No, está claro, ya ¿vale? decía, sí, muchas Muy gracias. Bien. Bueno, si tenéis alguna otra pregunta y si no, pues vamos a despedir la sesión dándole muchas gracias a Concha y que efectivamente, como siempre nos has ilustrado mucho. A vuestra disposición, ya lo sabes. Yo muchas gracias. Encantada de estar con vosotros. Muchas gracias y hasta la próxima webinar. Muy bien.